se reanudará el diálogo del sector salud y el gobierno lleva propuestas por 8.000 millones de pesos. Eso es lo que acaba de informar el gobierno, que se apresta a retomar el diálogo con el sector salud y particularmente con los gremios, es decir, con el Colegio Médico Dominicano y los demás gremios, enfermeros y enfermeras, desde luego. De modo que para el jueves se reinicia el diálogo, que había sido suspendido, se recuerda, porque el Colegio Médico Dominicano se había retirado de la mesa de las negociaciones. No hizo lo que hemos hecho nosotros, que estamos aquí en la mesa de las negociaciones y de las informaciones, ¿verdad, Francis? Así que esperemos para el próximo jueves ese reinicio del diálogo gobierno-sector salud, porque ha quedado claro, según el director del Servicio Nacional de Salud, Monegro, Ramón Monegro es que se llama, ¿verdad? El doctor Monegro ha dicho que lo que le interesa al gobierno es que en el sector salud haya servicio de calidad. Óigase bien porque eso es importante, un servicio de calidad para todos los dominicanos y las dominicanas que acuden a los centros de salud públicos o de salud pública de la República Dominicana. Ese es el propósito. Ya ustedes saben, esos 8.000 millones de pesos incluyen aumento de los salarios o de los sueldos de los médicos, de las enfermeras, etcétera, 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 pero también reclama compromiso. No, ya pasamos la etapa de los maestros y maestras que iban y daban 2 horas de clase en el sistema de educación. Estamos implantando la tanda extendida. El Ministerio de Educación, a propósito de eso, acaba de anunciar un aumento de un 10% a los sueldos de los profesores, dicho sea de paso. Pero así como se acaba en el sector educación el horario de las 2 horas, 2 horas y media de clase, se acaba también y tiene que terminarse en el sector salud el horario de las 2 horas, porque son más o menos 2 horas, según los estudios que se han hecho. Lo que algunos, no todos los médicos, hay que hacer excepciones, desde luego, hay algunos médicos y médicas, enfermeros, enfermeras que son muy comprometidos con su trabajo, pero esa no es la tónica dominante. Eso no es lo que dicen los estudios que se han elaborado sobre ese tema, que son los que le han servido de base al gobierno para reclamarle al sector salud, a los médicos y a las enfermeras, que cumplan un horario, no solamente en tiempo, sino también en calidad de servicio a la ciudadanía. Eso es. Bueno, también hoy debemos comentar que a las 10 de la mañana la Asamblea Nacional está convocando para hacer el acto oficial de proclamación de nuestro presidente Danilo Medina y nuestra vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Esto está estipulado en el artículo 120 de la Constitución, que faculta a la Asamblea para examinar las actas de elección y asimismo prestar el debido juramento por parte de nuestras autoridades. Así que oficialmente hoy en esta Asamblea, la presidenta Cristina Lizardo a las 10 hará oficialmente la proclamación de nuestro presidente. Y si nos están viendo de noche es porque ya lo hicieron, ¿verdad, Guillermo? Sí, seguro. Sí ha quedado hecho ya. En realidad se trata de la revisión de las actas y demás, en presencia, claro, de los honorables miembros de la Asamblea Nacional. Mucha gente, y hay que decirlo, se siente también un tanto confundido con respecto a este ceremonial, que es en realidad una verificación de las actas, no propiamente una proclamación. Bueno, como usted dice, no parecería que claro, es
un día cualquiera, digamos, el martes 19 de julio, cuando la Asamblea Nacional se reúne para proclamar al nuevo presidente de la República que toma posesión el 16 de agosto próximo. Pero esto deberían aclarar las fuentes. Pero yo pienso que es importante también que los dominicanos y dominicanas leamos nuestras leyes, porque esto está en la Constitución, en un artículo, y a veces usted dice, cuando llama la atención este tipo de noticias, uno dice, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? Y efectivamente es parte de del lo que texto establece constitucional. Claro. Hay que decir que es nuevo relativamente, porque data de apenas del 2010. La Constitución. La Constitución. No, 2015. Acuérdense que al ser modificada... Sí, pero 2015, pero solo en ese componente relativo a la reelección, y es un transitorio prácticamente lo que se aprobó. Pero lo cierto es que la costumbre hace ley, y hemos estado acostumbrados a todo otro más o menos protocolo. Lo digo porque mucha gente se ha sentido sorprendida o no ha tenido la explicación. En este sentido, haría bien el Departamento de Comunicación del propio Congreso al establecer por qué este uso y los antecedentes, que posiblemente quizás lo hicieron siempre, pero que ahora llama la atención. Bueno, pues yo no sabría por qué. Bueno, el 16 de agosto toma posesión no solamente el presidente, la vicepresidente, sino también el Congreso y los alcaldes, directores de distritos, regidores, vocales. O sea que el 16 de agosto estamos empezando una nueva gestión. Y es interesante eso que usted dice, doña Francis, porque, fíjate, quien hace la revisión de estas actas es el viejo Congreso, por así decirlo. No son los nuevos miembros de la Asamblea Nacional, que, como usted dice, se inauguran el próximo 16 de agosto. Y en el caso de los ayuntamientos, por ejemplo, le toma juramento el presidente de la Junta Central Electoral Municipal, no es cualquier funcionario. Okay. Entonces eso es importante destacarlo para que se entienda cómo nuestro país avanza en todo este tipo de materias y de legalidades. Así es, así es. Miren, ahí se reinició y no solo continúa el diálogo del gobierno y sus autoridades del sector salud con el gremio, el colegio médico y las demás entidades, como las enfermeras y el personal en general del sistema de salud pública del país, sino que finalmente, con todo y el pataleo y las condiciones previas que quisieron establecerse, se ha dado inicio se ha retomado el espíritu del diálogo de entre los partidos políticos, que incluso en el día de ayer decidieron convocar, aunque sin derecho al voto, o propiamente a la participación más activa, a lo que ellos llaman sectores representativos. Que es un nuevo concepto, si se quiere, de la política. Bueno, y de hecho en el periódico lo ponen entre comillas. Porque, bueno, son son aportes a la cultura y al lenguaje político, sectores representativos. Los sectores representativos son los partidos políticos mismos, a quienes ostentan la representación del componente llamado electorado, digamos. Ahora, este diálogo, pues, abierto, es un diálogo de la sociedad, no solo de los partidos políticos. La sociedad quizás ha insistido, la llamada sociedad civil y sectores representativos han sido más activos en esto de exigir que finalmente se arribe a un acuerdo con la aprobación de una nueva ley de partidos políticos. Pero lo importante es que más allá de las poses, los principales partidos pues han ido a esta mesa, han acordado ya una metodología que implica, entre otras cosas, más que el que usted conozca su posición frente a los temas, el que usted, a través de los delegados en esta mesa del diálogo, tome en cuenta, pondere, valore las posiciones de los demás y bueno, haga el ejercicio de establecer las coincidencias y someter, si se quiere, a
una mecánica distinta las disidencias, las contradicciones que puedan existir con respecto a los distintos temas que están sobre la mesa. Parece ser que con este diálogo se ya ha reiniciado con la participación del señor diálogo, el señor Agripino, se retoma el camino de la sensatez, se retoma ya el camino de la institucionalidad, se reconoce la condición de fuerza política representativa de las organizaciones y partidos políticos que terciaron en las recién realizadas elecciones nacionales, que era lo que se ponía en duda, la legitimidad de aquello. Ya, pues, dejada el performance, se pasa creo, a la sensatez, que además es propia de gente que se conoce de antaño, porque son los mismos que hace 20 años estaban discutiendo estos mismos temas. Y esto también le plantea a la sociedad algún tipo de reflexión, supongo. No sé qué ustedes piensan. No, yo lo que creo es que ya se asimiló el golpe. El golpe. Sentí maldad en sus palabras. Sí, porque que fue un golpe fuerte, un golpe duro, que a uno lo deja turulato y entonces pues queda... De bibijagua. En el golpe de la bibijagua. Entonces uno queda en esa situación que ustedes los psicólogos le llaman de negación, creo, ¿no? Ajá, claro. O sea, que Una uno no acepta la realidad porque es muy, muy fuerte, muy dura, ¿no? Sí, pero yo pienso sobre que no todo deberíamos... después que uno se ha hecho muchas expectativas y tiene que decir, bueno, ¿pero cómo fue posible? No le cogieron el número de la placa al vehículo que pasó. Pero bien, eso quiere decir eso mismo que tú dices, ¿no? Que están llegando al momento en que debían llegar, ¿no? Que es el momento de la sensatez. Y que no debiéramos llegar a unas nuevas elecciones ¿verdad? Sin tener ya una ley de partidos que es necesaria, es vital y que ya es hora de que se apruebe. Sí. Bien, ahora lo que se espera es que también participe la sociedad en eso, porque es verdad, la ley de partidos no debe ser una cosa solamente de los partidos. Pienso yo. Yo quiero agregar con respecto a eso, estoy de acuerdo. La sociedad tiene que, los diálogos son como las negociaciones. Y desde el principio del siglo XX, en la diplomacia internacional, el leninismo, y hay que decirlo, negó la diplomacia oculta. Y si esto es en el plano del derecho internacional o de las relaciones internacionales, ningún diálogo tiene que hacerse a puertas cerradas, ni de espaldas a la sociedad. Esto hay que transparentarlo, como se transparenta la discusión de las posiciones de los partidos políticos vía las sesiones del Congreso Nacional. Si el debate político tiene que hacerse de cara a la población. El que tenga cosas guardadas y no quiera, y tenga cierto prurito para socializarla, bueno, eso es propio del siglo XX o del siglo XIX. En general ya todo tiene que hacerse de cara a la población. Eso, claro, sin desmedro de una metodología que facilite que la gente no se inhiba. Que facilite el diálogo y la conversación, porque ponernos de acuerdo entre miles y miles de personas, pero que la representatividad no es solamente de un grupo de intereses, debemos estar todos y todo, y como usted dice, final de cuentas, este tipo de iniciativa, ¿para quiénes lo hacemos? Para la ciudadanía. Entonces, si estamos todos apostando para una ciudadanía más inclusiva, más democrática, donde estemos todos y todas representadas, lógicamente la ciudadanía tiene que estar representada. Como decíamos ayer, en el diálogo sobre salud, ¿quién nos representa? En este momento nos está representando el Estado. Entonces, en esto de los partidos políticos, ¿quién nos está representando? Sí. Miren, como ejemplo, antes de que pasemos, digamos, al resumen noticioso, pero está sobre el tapete el tema de que el Poder Ejecutivo tendrá, según dice la prensa, que buscar 420 millones a generales de la Policía Nacional en retiro.
Ya sabemos que esta nueva ley... Solo para retirar 31. Solo para retirar 31. Quizás si nos lo dicen antes, la población 420 millones. Sí. Si nos lo dicen antes, quizás uno tiene la oportunidad de decir, me opongo, o no estoy de acuerdo, o creo que, oye, que resulta un tanto exagerado. Pero lo cierto es que esto, para que la población lo asimile, y para que se entienda que eso es, si se quiere, hasta un mal necesario, porque hay que desentaponar al costo que sea esa institución y ponerla de cara también a la transparencia, porque parte de lo que trae esta ley... No, es que la ley obliga a ponerlos en retiro y da un plazo de 2 años para hacerlo. Correcto. Y hay que buscar 420 millones de buscar. pesos. Ahora, ¿qué resulta? Que entre otras cosas, esto establece, esta nueva ley, establece prohibiciones a miembros de la Policía Nacional. Y entre otras, establece que un jefe de la policía, que no será ya jefe de la policía, sino director de la policía, no puedan solicitar obsequios o recompensas como contribución o retribución por actos propios de su cargo, ni cabildear sus ascensos para a lo que sea. Que no debiera no decirlo pueden la ley desempeñar cargos públicos paralelos como nos resulta a todos, es decir, no podemos estar en distintas nóminas simultáneamente. Que no debiera decirlo a la ley, se supone que por ética. Pero la ley tiene que establecerse. No pueden ejecutar trabajo durante su jornada como policía o utilizar personal o material de la policía, participar en licitaciones que tengan que ver con las de policía, inducir a un policía a cometer actos ilícitos, así como cumplir órdenes ilegales, entre otras. Por ejemplo, aquí no me lo traiga, ejecútelo, que es una orden, pero es una orden evidentemente ilegal, que no responde al ordenamiento constitucional. En fin, es decir, estas modificaciones, estos cambios que son necesarios, pues tienen sus costos. Este es relativamente alto, 420 millones, que dividido entre 31, pues como quiera resulta caro. No está fuerte. Bueno. Ahora bien, pero yo pienso que hay cosas también por las que tenemos que estar contentos, como es el caso de la barquita. Ya se están un tema interesante. Claro, yo prefiero hablar de la barquita, sinceramente, porque cuando a mí me cosas hablan de positivas. 420 millones para esta repartición. Para salir de ellos, Ramón, para salir de ellos. Es una cosa... Pero qué manera de salir de ellos. Es una cosa que... Yo prefiero hablar de la barquita. La gente de la barquita, según dice este reportaje, se acoteja, se está... adaptando a su nuevo hábitat, dice Guillermo, a la holgura con que vive. Y mire, dice un dato interesante, el de que alguna gente pues percibe, ¿no?, la diferencia en el hecho de tener el número de su casa, tener un número, una ubicación. Hay que tener pensar, identidad. Hay que pensar en lo que esto significa para un conglomerado que vivió hacinado, ¿verdad? Es un cambio cultural importante, digno de un estudio de sociólogo o antropólogo, en fin, un buen equipo que vaya y se dedique a ver qué cosas ocurren cuando cambia el entorno del ser humano. Bueno, yo pienso cuando ocurre ese cambio, como en este caso, para bien, ¿no? Además que es un cambio radical. Quienes fueron o fuimos a la barquita, usted fue a la barquita en algún momento. Usted no es de las que viven allí en una torre. No, yo fui. Y entienden que... Ella vive en la torre, pero fue a la barquita. Eso es bullying, ¿eh? No, pero yo pienso que es importante destacar, Ramón y Guillermo, que la barquita no es solo que te di una casa. Yo te estoy dando una nueva forma de vivir, porque es un proyecto integral, que no solamente te ubica en una casa, te ubica en una nueva forma de interrelacionarte con la sociedad, con tus vecinos, te da la opción de tener esparcimiento, zonas verdes, supermercados, de tú poner tus negocios de manera regulada, zonas para los niños, escuela, tiene una estancia infantil. O sea, prácticamente estamos hablando de una ciudad que está tratando de ubicar a estas personas de manera integral,
O sea, es una intervención no de una casa, sino de manera integral. Y yo pienso que pocos proyectos en el país, y por no decir en otros países de Latinoamérica, han pensado de manera tan integral una intervención como esta, que, como usted decía, debiéramos hacer un estudio en poco tiempo para ver cómo hemos impactado de manera positiva y sobre todo demostrar que sí es posible. Que es interesante el hecho de, sería, ¿no?, evaluar el impacto que tiene el cambio de contexto. Eso se llama el contexto, la situación en la que uno ha vivido toda la vida, y del entorno, ese cambio de entorno. Porque la gente usualmente le dicen, bueno, pero sálgase de ahí donde usted está todo el tiempo, vaya, bote la rutina, váyase, haga un viaje. Eso es lo que ocurre, lo que le están diciendo es cambie de entorno, cambie de contexto, para que tenga una readecuación, para que pueda ver incluso la realidad en la que usted vive de lejos y pueda reflexionar sobre ella, etcétera. Pero también se da un cambio en la gente cuando viaja, por ejemplo, a Estados Unidos, a Europa, porque uno lo oye, que la gente lo habla, no es que Guillermo y yo y usted vamos viajando tampoco, pero la gente lo habla. Deberíamos cambiar de como la barquita, como los compañeros. Sí, pero no es un proceso tan sencillo. Que la gente, mira qué cosa, que la gente, desde que sale de aquí, respeta la ley. Claro. Respeta la ley, no echa la no se basura pasa en la los semáforos. calle, no toca bocina, no se salta los semáforos, pero cuando sale de aquí, el problema es cuando está aquí, que regresa y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Adaptarme. Chivo sin ley. Chivo sin ley. Entonces, algo pasa. No es que le vamos a cambiar el contexto a todo el mundo, pero es que algo ocurre en la sociedad, algo está ocurriendo en la sociedad nuestra que hace o que promueve o que permite o lo que sea el desorden en el que No, por eso las personas nos de la han barquita, impuesto. las personas de la barquita han recibido capacitación, orientación, Exacto. acompañamiento un año antes de ellos mudarse, porque no es tan fácil decir, ven, múdate. ¿Qué usted está diciendo? ¿Y dónde Que voy a poner mi necesitamos- negocio? Y que hay nosotros personas que necesitamos incluso... esa misma capacitación, por lo que yo veo. Yo que pienso no que son sí. nada más los de la barquita que la De necesitamos. todas maneras, ustedes entraron en el terreno de la psicología social, Ujú. Claro. es decir, del comportamiento de los individuos que viven en grupo. Y habría que destacar que esto es una apuesta a lo que algunos revolucionarios llamaron el hombre nuevo. Usted vino muy revolucionario. Esto es una transformación de la perspectiva de existencia colectiva e individual, Condiciones materiales de existencia. obviamente, Ujú. que se le están brindando. Hay que destacar, y esto es parte del folclore si se quiere, que ahí hay gente de la vieja barquita, ¿verdad?, que eran inquilinos, es decir, que pagaban alquiler de una cosa, de una pieza que estaba en el río y que había sido invadida, por eso que llegado el momento se hicieron cualquier tipo de cosas, pero que no eran técnicamente pobres, sino que salieron de ahí y alquilaron lo que se habían cogido de la ribera del río o del río mismo a otros que estaban en peores condiciones. ¿Qué resulta? Que al cabo del tiempo, y esto es el azar si se quiere, esos que eran inquilinos han pasado a ser propietarios. Y entonces, Como los que debe ser. alquilaban lo que era ajeno, ahora quieren que le den lo mismo, porque es mejor la condición material de existencia de los de la nueva barquita, de los beneficiarios de este proyecto integral, que lo que ellos mismos tenían, pero ya fuera de la barquita. Esto es un asunto que, como tal, impacta el contexto social también, no solo el contexto material de donde usted vive, si con agua potable, si con calles asfaltadas, si con escuela para sus hijos, si sin el bajo Parques, propio claro. de aquel entorno. No,
hay un impacto en la estructura social de esos grupos que por mucho tiempo le llamamos marginados, porque estaban marginados, estaban acodados allá en los alrededores del desarrollo urbano mínimamente organizado. No, y que esto es un proceso. O sea, no se puede pretender ya, los mudé, vengan, o sea, esto tiene que ir acompañado de psicólogos, de jornadas de formación, de capacitación, y es lo mismo que ha pasado en Boca de Cachón. Cuando yo oía a veces críticas en estos días, yo decía, es que es muy fácil desde fuera hablar y criticar, tú tienes que estar ahí. Yo que he estado en Boca de Cachón y he visto también de manera positiva lo que ha pasado ahí, cómo eso ha impactado. Que hay personas que no las mudaron. Sí, mudaron a todos porque el censo fue exacto. Pero si en una casa habían 3 y 4 familias, muchos de ellos ahora han vuelto a la antigua Boca de Cachón para entonces ahora exigir nuevas casas. Bajo el régimen de alquiler también. Bajo el régimen de alquiler y ahora quieren. Entonces, antes de uno quizás emitir un juicio, tiene que ver el contexto, ir a terreno a ver lo que está pasando ahí, porque los procesos no se logran de la noche a la mañana. Simplemente acomodar a las personas. Hay personas que se adaptan muy fácil, no le cuesta mucho, pero hay personas que entran en depresión, hay personas que sienten un sentimiento de abandonar su casa donde se criaron, hay personas que no se adaptan fácilmente a vivir en sociedad. Entonces, estos procesos, pienso que el gobierno lo ha hecho con mucha responsabilidad social, pensando realmente en lo que más los necesitan, enfocando el dinero realmente a donde tiene que llegar. Ahora bien, hay una parte que no es del gobierno, sino primero de la sociedad en su conjunto, pero también una responsabilidad de cada uno de los que están ahí. Permítanme acotar esto como última opinión con respecto al tema. En realidad hay una apuesta que se hace más que nada a los hijos de esa gente, para que no crezcan en el abandono y en la exclusión en que ya vivían. Porque hay mucha gente con la que lamentablemente tenemos una deuda moral, pero que ya de alguna manera, ¿para dónde van? Ahora sus hijos, sus nietos, las nuevas generaciones, no tienen por qué crecer en un ambiente tan degradado y con una perspectiva tan del fango. No, con posibilidades de vivir. Exacto. Porque el dengue, las enfermedades de la piel, o sea, le estamos dando la posibilidad de vivir. De vivir. Así es, así es. Así. Y estamos hablando, cuando uno toca esos temas de distribución de la riqueza y del papel que le toca al gobierno del Estado en la repartición de la riqueza social, la que produce la sociedad, eso que llaman Producto Interno Bruto. Eso es el Producto Interno Bruto. La redistribución social. Y lo que está haciendo el Estado, el gobierno del presidente Danilo Medina, no es más que facilitando la distribución de la riqueza que produce la sociedad. No hay otra manera de llevar a cabo esa distribución que no sea mediante la realización de proyectos como ese de Boca de Cachón también, claro. Por ejemplo, Rito en La Vega, porque tendremos que hablar de un antes y un después de todos estos proyectos que se están llevando a cabo. Pero yo pienso que ya hay cosas que las estamos viendo. Por ejemplo, cuando decimos hoy en día, el 80% de los estudiantes que tomaron las pruebas nacionales pasaron, ya eso es parte de esta revolución que estamos en los diferentes temas sensibles de la ciudadanía viéndolo. Años atrás era al revés, la mayoría no pasaban las pruebas. Bien, ese es un punto. Yo insisto en la distribución de la riqueza. Tenemos que distribuir riqueza. La tanda extendida es una manera de distribuir riqueza. Claro. Dicho sea de paso, también aumentar el horario de trabajo, pero al mismo tiempo garantizar que los maestros y maestras puedan trabajar en condiciones dignas, lo mismo que los médicos y las enfermeras y los enfermeros, que también tienen ese mismo derecho. No, sobre todo ahora que tenemos ya 26 muertes por dengue.
4 o 5 más Bien. que el año pasado. Entonces pienso que justamente el sector salud necesitamos, para echarlo para adelante, Necesitamos un compromiso. un compromiso de todos. Un compromiso mayor con la salud de la gente. Miren, nos han Claro. alertado, o nos han activado las alertas contra el uso indebido del tiempo. Y nos solicitan que presentemos el resumen de noticias para posteriormente pues poder recibir a los invitados. Resumen de noticias, entonces, adelante, adelante, señor director, con ese resumen. El Ministerio de Educación incorporó desde el año 2012 a abril de este año a 23.769 nuevos docentes al sistema de educación pública para así poder cubrir la demanda de los nuevos centros educativos con jornada escolar extendida. El aumento del personal docente obedece a la demanda de la población por más centros educativos, por lo que a mayor cantidad de aulas se requiere más maestros, orientadores, directores, subdirectores y técnicos que sirvan de apoyo a los estudiantes. En el 2013 se aplicó el 4% del Producto Interno Bruto a la educación con el nuevo presupuesto nacional y para agosto del 2014 hubo un incremento considerable de 6.720 maestros con relación al 2013 y la causa de este aumento se debe a que el gobierno vía el Ministerio de Educación ya habían terminado y remodelado las primeras escuelas y aulas del país. El ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, informó que con el aumento del 10% en los salarios dispuestos para los maestros, el gobierno del presidente Danilo Medina ha incrementado el sueldo a los profesores en un 67.18%. Agregó además que con el incremento salarial, un profesor de básica o primaria, incluyendo sus incentivos, devenga un sueldo de 43.900 pesos, el de la educación de adultos 45.071 pesos y el de media 50.631 pesos. El gobierno del presidente Danilo Medina, preocupado por la capacitación de los docentes, ha graduado a nivel de posgrado a 8.717 profesores, en tanto 1.665 directores de centros educativos han sido graduados en la Escuela de Directores. Se elevó a 47 el número de niños egresados del Centro de Atención Integral para la Discapacidad desde que comenzó a funcionar ese proyecto del despacho de la primera dama. La conclusión de las terapias permite a los egresados con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral incorporarse al entorno social que los rodea junto a sus familiares con derechos y deberes en el marco de las políticas públicas de inclusión social que impulsa el gobierno de Danilo Medina. Los directivos y miembros de la Asociación de Pescadores Agustín Muñoz y de la Cooperativa de Pescadores del Parque Eólico de Juancho, luego de recibir la presentación del proyecto por parte de los técnicos de IDEMAR, coincidieron en afirmar que a través del mismo adquirirán el poder adquisitivo por el que por décadas han trabajado en la actividad pesquera en la costa de Pedernales. Aquí la pesca de Pedernales es una pesca totalmente atrasada, pero si llega un proyecto de esta magnitud, yo creo que la economía de Pedernales en lo que es la pesca se puede dinamizar de un 80 a un 90%. El director general de Desarrollo Fronterizo, Miguel Bejarán, señaló que el objetivo principal del proyecto que transforma el sistema de pesca utilizado en las provincias fronterizas es quitarle presión a las costas norte y sur con el fin de evitar el consumo de los peces en reproducción y con ello el agotamiento de los recursos pesqueros, preservando así una práctica económica que, en comunidades como Pedernales, constituye el sustento de cientos de hogares. Es un salto de una actividad que se hace para la subsistencia a una actividad que se haría para producir riqueza, para transformar, para dar valor añadido a lo que usted hace con sus manos. De su lado, Manolo Gómez, técnico de la empresa IDEMAR, explicó que el proyecto de desarrollo de actividades pesqueras y acuícolas consta de 6 ejes, los cuales transformarán el modelo actual de pesca artesanal en la República Dominicana. Creación de puertos flotantes, plan de formación a los actores, integración de 40 barcos de pesca y 2 patrullas de vigilancia,
creación de 4 plantas procesadoras y de acopio, plantas de desarrollo a la producción acuícola y astilleros para la construcción y reparación de las naves. El proyecto, que ya ha sido consensuado con las distintas instituciones relacionadas a la pesca en el país, tardará 2 años y 6 meses para ser instalado en las comunidades de Manzanillo, Monción, Neiva, Juancho y Pedernales a partir de su aprobación. El mismo equipará a cada una de esas comunidades con 10 embarcaciones pesqueras de 80 metros de largo, equipadas con sistema de monitoreo conectado a 2 lanchas de vigilancia que les serán dotadas a la Armada de la República Dominicana, lo que permitirá a los pescadores alejarse de 90 millas de la costa, 4 plantas procesadoras y de acopio, una en cada localidad, la construcción de muelles flotantes que conectarán a los recolectores con los centros de acopio, 4 plantas de desarrollo a la producción acuícola y 4 astilleros de construcción y reparación de naves. A partir de agosto, más de 1 millón de personas del municipio Santo Domingo Este contarán con la distribución de 15 millones de galones de agua potable por gravedad. Así lo anunció el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Alejandro Montaz. El líquido se distribuirá desde 2 depósitos reguladores de 7.5 millones de galones cada uno. El primero de los 2 tanques, considerado el más grande del mundo, iniciará esta semana su trabajo de prueba distribuyendo 7.5 de millones de galones por gravedad. El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y la Asociación Nacional de Industrias Metalmecánicas y Metalúrgicas, con miras a elevar la producción y la competitividad de las empresas que conforman ese sector, firmaron un acuerdo de colaboración. De gran importancia arribar a este acuerdo en el día de hoy, porque Azonameca representa un sector vital en el proceso económico nacional, de manera específica en el desarrollo del país. Tienen ellos la responsabilidad de agrupar unos 2.000 empleados a través de 350 empresas. Esos 2.000 o alrededor de 2.000 empleados podrán ser beneficiados por este acuerdo que estamos dándole carácter de formalidad en el día de hoy. Nosotros estaremos desarrollando la empleomanía nacional aún a niveles nunca esperados. Sabemos que la formación es la llave de oro para el desarrollo y para el éxito de cualquier proyecto o nación. Nosotros no nos quedamos atrás en ese sentido y tenemos que darle una fortaleza bastante importante a esto. Para nosotros motivo de satisfacción contar con la plana completa y mayor del desarrollo del Infotep, que son todo el grupo que está aquí con nosotros en esta mesa, y también a nuestros compañeros de Azonameca. En el primer encuentro convocado para buscar consenso sobre la aprobación de las leyes de partidos y electoral, representantes de los partidos mayoritarios intercambiaron sus propuestas. Los representantes de los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Moderno, Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, en esta primera reunión acordaron discutir con sus respectivos equipos las propuestas de los contrarios y en el transcurso de la semana presentar a Monseñor Agripino Núñez Collado los temas en que coinciden y en los que difieren. Para contribuir con la capacitación de los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, el Programa de Formación y Empleo de Santiago recibió una donación de 5 millones de pesos del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas. Este programa es una iniciativa implementada por la Comisión Coordinadora de Iniciativas y Proyectos Presidenciales de Santiago, coordinada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que tiene como propósito incrementar la empleabilidad de los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de dicha provincia.